Bienvenidos a un tema más de nuestro libro La Iglesia en Camino. Nos alegra mucho compartir con ustedes estos temas. Hemos llegado a nuestro tema número 11, titulado ¿Acaso está dividido Cristo? Divisiones y escándalos. Es el título de nuestro tema. Mis queridos hermanos, es una alegría estar nuevamente con ustedes. Quiero invitarlos a que demos gracias al Señor por esta nueva oportunidad de aprendizaje que nos da, y vamos a pedir también que derrame su Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros, y vamos a decir todos juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre de la gloria, queremos agradecerte porque nos has permitido estar de nuevo acá compartiendo estos bellos temas que tú tienes para cada uno de nosotros, y nos das la oportunidad de seguir siendo instrumentos tuyos para la evangelización y para traer gente a tu reino, Señor. Sabemos que no somos merecedores de estar entre los obreros de ese bello plan y de esa bella historia que tienes para cada uno de nosotros, pero tú nos haces dignos, Señor, con tu espíritu, con tu amor, con tu misericordia y con el sacrificio que hiciste por cada uno de nosotros. Te pedimos que derrames tu Espíritu Santo sobre cada uno de los que estamos acá, sobre cada uno de los que va a escuchar este tema, Señor bendito, para que seamos capaces de comprender el mensaje que tienes para cada uno de nosotros, que lo hagamos vida, que lo hagamos testimonio, y que pongamos manos a la obra para poder llevar a más gente necesitada al encuentro con Cristo Jesús. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mis estimados hermanos, continuando con nuestra catequesis, estamos en la página 104. Vamos a compartir dos bellas alabanzas. La primera, que se titula ¿Qué te pasa, Iglesia amada?, de Marcos Vidal. Y la segunda, Iglesia somos, de Cesario Gavaraín. Esa es la que nosotros en este momento vamos a cantar. Y tú también en el bautismo venimos a una vida sin animar. Hoy nuestra fe lo proclamamos compartiendo el mismo pan. No vayas princesa de cada con nosotros, sigue a los hermanos caminando en el amor. Ven con nosotros y quédate en la familia unida, y vemos juntos caminando en el amor. Yo la veré en deseo, pero a mi madre por la vuelta sin decepción. Quiero más, pues de muy bien, que me cogido mi vamos con nosotros y a los hermanos caminando en el amor. Y con nosotros y quédate la familia unida, y iremos juntos caminando en el amor. La iglesia es tan maternal que dice tan maternal que usa y perdona.
Vaya que se celebra con nosotros a los hermanos caminando en el amor. Y nosotros que será en la familia y los conjuntos caminando en el amor. Bendiciones y las habrá, porque nosotros somos hombres y no aquí, pero la vida, la iglesia vive con su plenitud. Vaya que se celebra con nosotros y a los hermanos caminando en el amor. Vengo nosotros que se hace la familia y luego juntos caminando en el amor. Vengo juntos caminando en el amor. Queridos hermanitos, como quien no dice nada, ya vamos por nuestro tema 11. ¿Se recuerdan? En la introducción de nuestro libro dice que se dividen los temas, son 20 temas en dos partes. La primera, del tema 1 al 13, ya estamos llegando a esa meta, bendito sea Dios, sigamos aprendiendo. Por eso es de que les queremos invitar a que no dejen de estar viendo nuestros videos, por favor ayúdennos dando su like para que podamos llevar este mensaje de salvación a más personas, así vamos poniendo en práctica la sinodalidad. Compártanlo y recuerden, estamos en las dos plataformas, en YouTube, en Pastoral Catequesis de BGT y en YouTube, en Facebook, en lo que es Catequesis de BGT, ¿verdad? Que no se nos olvide, por favor, compartan este mensaje y sean portadores de esta buena nueva. Ayúdennos a crecer en el reino de Dios, llevándolo a más personas. Desde ya, muchas gracias. Mis hermanos, vamos a irnos a la página 98 para ver el enlace y los objetivos de nuestro tema número 11. Dice el punto número 1. Hemos aprendido con las tres metáforas del tema anterior que la Iglesia es un solo cuerpo y que en su diversidad debe luchar por vivir la comunión, no confundiendo la diversidad con la dispersión, ni la comunión con la uniformidad. Como estamos todos en sintonía y ya vimos que en nuestro tema anterior nos hablaba de tres metáforas y si se pueden dar cuenta aquí en nuestro tema número 11 en la presentación, ahí lo pueden ver, también nos muestra un rompecabezas, ¿verdad? Como armando esa parte que nosotros sabemos que todos formamos ese cuerpo de Cristo. Aquí nos habla de metáforas, así como aquí nos muestra esas tres metáforas, hay muchas más en las cuales hemos aprendido que las metáforas eran como nosotros usábamos unas cosas para poder mencionar otras, pues, ¿verdad? Es parte de cómo Jesús, se recuerdan que también Él hablaba en parábolas, es para que se nos haga más fácil comprender nuestros temas, ¿verdad? Aquí nos dice, por ejemplo, les voy a recordar un poquito, pues la primera metáfora era el rompecabezas, ¿verdad? La segunda metáfora era la sinfonía. Y la tercera era el cuerpo humano. Esas eran nuestras tres metáforas con las cuales nos desarrollaban nuestro tema número 10 y ahora lo complementamos con el tema número 11. Aquí nos hablaba pues de cómo nosotros en el rompecabezas debemos tratar de dejar ir poniendo las piezas donde van, porque si nosotros a la fuerza, como ese niño quería meter las piezas donde no iban,
entonces no vamos a lograr armar ese rompecabezas, ¿verdad? Porque cada pieza tiene su función. Por pequeña que sea, todas son importantes. Y en la metáfora de la sinfonía, pues era lo mismo también, ¿verdad, mis hermanos? Como cada secuencia, cada cosa tiene su porqué, que no podemos nosotros venir a actuar porque sí, queriendo hacer las cosas a nuestro modo, olvidándonos que el centro de cada uno de nuestros grupos, de nuestras pastorales, es Jesús. Y aquí en el cuerpo humano, por cierto, esa metáfora, pues les comento, fue la que más a mí me gustó, porque fue con la que más me identifiqué. ¿Cómo es que un cuerpo, ¿verdad?, físico es importante? Imagínense cada área de nuestro cuerpo. Decía que porque yo no soy pierna, no formo, sí, porque el brazo no es pierna, no forma parte del cuerpo, ni porque no soy un solo oreja, o porque, en fin, que cada miembro, cada pestaña, cada cosa en nuestro cuerpo está ahí porque Jesús así la quiso poner y porque forma parte de ese cuerpo. Y es importante, porque miren, mis hermanos, ni una pestaña está de por gusto en un cuerpo. La pestaña es importante porque nos evita que nos caiga todo eso adentro de nuestros ojos. La ceja detiene el sudor, el vello de la nariz, en fin, y así somos todos nosotros en la iglesia. Formamos parte de ese cuerpo y tenemos que estar conformes y contentos con lo que somos, cada uno. No querer ser oreja, no querer ser, ¿verdad? Si a mí me tocó ser oreja, pues qué bueno, gracias a Dios. Y si yo soy otro miembro de ese cuerpo, dar lo mejor de mí para poder formar ese cuerpo. No querer estar donde yo no puedo, porque recuérdense también que los dones, cada uno tenemos dones y talentos diferentes, ¿verdad? Ahora aquí nos dice que no debemos de confundir la diversidad con la dispersión. Y eso sucede muchas veces en nuestras parroquias, en nuestros grupos. Porque la diversidad, imagínense, a veces nos confundimos porque la diversidad pues son esas diferencias que cada uno tenemos. Pero debemos de tratar de que esas diferencias no nos dispersen, que esas diferencias nos unan. Porque igualmente pasa en el matrimonio, ¿verdad? Esa es otra metáfora también, porque el hombre y la mujer son distintos, pero eso que pasa, esas diferencias nos complementan, no nos deben dividir, sino complementar, ¿verdad? Aprendamos a vivir y a querernos tal cuales somos, así Jesús nos amó a nosotros también, tal cual cada uno somos. No confundamos la diversidad con la dispersión. La comunión con la uniformidad, ¿verdad? Debemos estar unidos, pero la uniformidad es otra cosa. Recuerden, mis hermanos, que la uniformidad es que, digamos, por ejemplo, aquí en nuestra pastoral, si Dolly dice una cosa, pues eso se va a hacer y eso se tiene que hacer, y no. Todos tenemos voz, voto y opinión, y por eso podemos hablar. No confundamos entonces la comunión con la uniformidad. Todos tenemos derecho a poner nuestro punto de vista. Aquí también nos habla, ahora veremos que la división es mala, que al estar divididos provocamos escándalos tanto al interno como al externo de la iglesia. ¿Por qué, mis hermanos? Porque al interno, si nosotros no nos tratamos de complementar, estamos causando división entre nosotros mismos. Al interno, adentro de nuestros grupos, adentro de la iglesia. Y al externo, peor todavía, porque en vez de estar nosotros llevando ese testimonio y haciendo vida a lo que nosotros estamos hablando, lo estamos haciendo mal. Y si lo hacemos mal, ¿qué pasa? Esas personas a las que queremos traer para el crecimiento del reino, más bien se van a ir, se van a dispersar. Entonces tratemos de que eso no suceda. Dice,
y que por lo tanto debemos luchar por vivir y trabajar en unidad eclesial. Esa debe ser nuestra lucha diaria, porque aquí mismo lo dice. Es una lucha, porque no podemos nosotros venir a que todo sea color de rosa. Sabemos que este caminar es duro y es difícil, que Jesús nunca nos ha prometido que vamos a vivir entre las rosas ni entre las flores, más bien Él nos dice que el que quiera servirle, que tome su cruz y lo siga, pero con amor, y Él nos va a dar esa fuerza. Ahora en nuestros objetivos, así rapidito, vamos a ver. Saber reconocer nuestras divisiones que producen escándalo y que alejan a muchos cristianos de nuestras comunidades. Aquí nos habla de lo mismo que yo les venía diciendo, que debemos de tratar de reconocer y de ver los errores que estamos y se están cometiendo adentro de nuestros grupos, reconocerlo y tratar de enmendarlo para que podamos nosotros hacer crecer ese reino, porque si no, eso no va a pasar. Más bien, las personas se van a alejar. Dice, y encontrar medios que nos ayuden a vivir en comunión y amistad, en común unión, ¿verdad? Y en amistad los unos con los otros. Como en un tema también nos decía que debemos aprender a hacer piezas que pueden estar a la par de otras. No veamos la paja del ojo ajeno, mis hermanos. Tratemos la manera de que recuerden que amar a quien nos ama es lo más fácil, ¿verdad? Pero debemos amar a todos. Buscar en el discernimiento la guía del Espíritu Santo para saber dialogar y escoger y acogernos en el amor. ¿Cómo vamos a pedir al Espíritu Santo? A través de la oración, y a través de la oración va a venir el Espíritu Santo, y con el Espíritu Santo vamos a poder hacer nuestro discernimiento para darnos ese amor. Saber que no buscamos la uniformidad, sino una diversidad. Lo que yo les decía, ¿verdad? Que la diversidad no es lo mismo que la uniformidad. Y si algo no nos queda claro, mis hermanos, busquemos la manera de encontrar esas respuestas. Ahora no hay excusa para quedarnos con la duda de las palabras que no comprendemos. Busquemos cómo quitarnos esa duda. Si no comprendimos bien en el tema qué es uniformidad, qué es diversidad, todo eso yo he tratado de explicarles, pero si no lo comprenden, busquen, mis hermanos, cómo salir de las dudas. Sino una diversidad armoniosa, ¿verdad? Que esas diferencias nos ayuden para complementarnos y estar en armonía. Que si el hermano es bueno para cantar y yo soy buena para hacer otras cosas, pues dejar al hermano que cante y yo ir a hacer lo que yo sé más hacer. No querer estar a puro tubo donde no puedo estar. Dice, que nos haga capaces de buscar la unidad en lo esencial, creciendo en nuestra capacidad de escuchar a los demás y dialogar con franqueza. Aquí nos dice que debemos de ser capaces de escuchar a los demás, porque a veces no somos capaces de escuchar, solo hablamos y cuando nos quieren hablar no sabemos escuchar, ¿verdad? Y dialogar con franqueza, dice. Siempre, mis hermanos, el Espíritu Santo nos va a dar esa luz para que hablemos con franqueza. Ya en nuestros temas anteriores hemos hablado sobre eso también. Animados por el ejemplo de nuestro Maestro Jesús, que nos amó hasta el extremo. Recuerden que uno de las cosas más bonitas que hay es el dar. Miren, Jesús nos dio ese ejemplo de darte Él mismo para nosotros. Entonces tratemos nosotros de seguir ese ejemplo. Mis queridos hermanos, continuando con nuestro tema número 11, en la página número 99, nos encontramos con la palabra.
Y acá nos da dos citas bíblicas. Vamos a leer 1 Corintios capítulo 1, versículo del 10 al 13. Divisiones entre los creyentes. Les ruego, hermanos, en nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor, que se pongan todos de acuerdo y terminen con las divisiones, que encuentren un mismo modo de pensar y los mismos criterios. Personas de la casa de Cló me ha hablado de que hay rivalidades entre ustedes. Puedo usar esta palabra, ya que uno dice, yo soy de Pablo, y otro, yo soy de Apolo, o yo soy de Cefas, o yo soy de Cristo. ¿Quieren dividir a Cristo? ¿Acaso fue Pablo crucificado por ustedes? ¿O fueron bautizados en el nombre de Pablo? Palabra de Dios. Nos damos cuenta que nos habla acerca de esas divisiones. Muchas veces nosotros hacemos divisiones en nuestra propia parroquia, que si yo soy carismático, que si yo soy de la pastoral, que si yo soy lector, que si yo soy ministro de la Eucaristía, que si yo soy coordinador general, que si yo soy coordinador de pequeñas comunidades. Y tenemos que tomar en cuenta que nosotros solamente somos instrumentos y solamente somos servidores de Cristo Jesús. Cristo Jesús vino a servir y no a ser servido. Y Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y nosotros nos queremos hacer los importantes. Cuando el Rey de Reyes le lavó los pies a los discípulos, y nosotros como coordinadores o como encargados de algún grupo, ya no queremos mover una silla, no queremos agarrar una escoba, no queremos ir a una capacitación, porque nos sentimos importantes, nos sentimos que ya sabemos. Solo cuando va a venir un obispo o cuando va a venir el párroco de la iglesia queremos estar presentes. Y cuando va a hablar un hermano que se ha preparado, no queremos asistir, nos dormimos en las reuniones. Hay divisiones. Entonces tratemos, mis queridos hermanos, de enfocarnos en el servicio a Cristo Jesús, a que todo lo hagamos pensando en que el servicio es para Jesús. Ahora quiero leerles la segunda cita bíblica, que es Filipenses capítulo 2 y versículo del 1 al 5. Imiten a Jesús humilde. Puedo pedirles algo en nombre de Cristo. Hablarles del amor. Han recibido el Espíritu y son capaces de compasión y ternura. Entonces denme esta alegría. Pónganse de acuerdo, estén unidos en el amor, con una misma alma y un mismo proyecto. No hagan nada por rivalidad o vanagloria, que cada uno tenga la humildad de creer que los otros son mejores que él mismo. No busque nadie sus propios intereses, sino más bien procure cada uno los demás tengan unos con otros las mismas disposiciones que estuvieron en Cristo Jesús. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces acá nos pide que seamos humildes, que no nos vanagloriemos de lo poco que muchas veces sabemos. Sabemos un par de citas bíblicas y muchas veces eso pensamos que ya nos hace más que los demás. Sepamos que hasta el más humilde, Dios y nuestro Señor Jesucristo siempre lo tiene en cuenta. Como hablábamos en nuestros temas anteriores, todos tenemos un talento distinto, el cual podemos poner al servicio de Dios. Y Dios lo va a ver siempre con el amor que nosotros hacemos. No porque alguien se va a parar enfrente a hablarle a los demás va a ser más importante que aquel que le tocó acomodar sillas. Porque probablemente aquel que acomodaba sillas lo hizo con amor a Dios, y el que está parado al frente hablando con citas bíblicas, con palabras rebuscadas, lo está haciendo para su vanagloria, para que los demás lo vean que qué bien habla,
que qué mensaje tan extraordinario está dando. Y cuando la gloria es para Cristo Jesús. Entonces, sigamos poniendo atención a nuestro tema, mis queridos hermanos, y a continuación nuestros demás hermanos vendrán a hablar con ustedes. Bien, mis estimados hermanos, continuando con nuestra catequesis, siempre en la página 99, encontramos el subtema Escuchemos con oídos de discípulos. En el numeral 1 habla de las divisiones que han sido parte del caminar de nuestra iglesia. Ya hermana Mari nos hablaba de las partes del cuerpo, que pues todas nuestras partes tienen una función muy importante. Pues nuestro Padre Celestial casi nos hizo perfectos. Dice por acá, en la síntesis de arquidiocesana y en el documento para la etapa continental del Sínodo Universal se deja constancia de las divisiones que existen en la Iglesia, divisiones ideológicas que llevan a la enemistad, falta de comprensión, de diálogo, llegando muchos a sentirse juzgados e incluso descartados por unos y otros. Me voy a detener acá para hablar sobre una cita bíblica que la encontramos en Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 12. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, las partes del cuerpo son muchas, pero el cuerpo es uno. Por muchas que sean las partes, todas forman un solo cuerpo. Así también Cristo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Pues como les comentaba, lo de las partes del cuerpo, dice que son varias, y de esa misma manera existimos en la Iglesia Católica muchos grupos, pero bastantes grupos, movimientos y pastorales. Sin embargo, hay cierta división. ¿Acaso no seguimos al mismo Cristo? ¿Acaso no es el mismo Espíritu Santo el que nos guía para trabajar? Es lamentable, mis hermanos, que en el siglo XXI esté pasando eso en nuestras iglesias, en nuestra iglesia. También, mis hermanos, vamos a seguir platicando aquí de las divisiones. Dice, en nuestras parroquias muchas veces se vuelve más importante la pertenencia a determinado grupo, movimiento o hermandad que al Evangelio de Cristo, ocasionando divisiones en las que todos creen tener la verdad. Eso es lo que está pasando en nuestro grupo, mis hermanos. A veces nos preocupamos porque nuestra reunión, nuestras sillas estén bien colocadas. Y eso no es malo, hay que colocar todo en su orden. Pero lo más importante, como dice acá, que nuestra verdadera razón de estar en la Iglesia Católica es seguir las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Por eso vino Él a la tierra, obviamente primero para salvarnos del pecado y luego darnos esa enseñanza a través de los apóstoles. En su momento los apóstoles, si podemos ver nosotros allá en la cita de Hechos 2:42, dice que ellos se reunían asiduamente, compartían las oraciones, compartían refacciones, incluso habían milagros, había una gran unidad.
no existían las divisiones. ¿Y por qué hoy en día, como les repito, en siglo XXI, estemos tan divididos en nuestra iglesia? Oremos mucho, mis hermanos, pidámosle al Espíritu Santo que sea Él el que nos dé esa fuerza para estar unidos en todos los grupos de esta. Hermanitos, estamos en la página 100, donde encontramos el título Evaluemos desde el Evangelio. Esto quiere decir que todo lo vamos a seguir reflexionando a la luz de la palabra de Dios. Estamos en el numeral 2, donde el subtítulo es Los exhorto en nombre de Cristo. Son las palabras de San Pablo, especialmente a la comunidad de Corinto. A Pablo le fue difícil fundar una comunidad cristiana en la ciudad de Corinto, puesto que era un puerto. Allí llegaban toda clase de personas, de todas culturas, había muchos vicios. Los corintios se afamaban de ser muy sabios, por eso es que San Pablo les dice que él les habla con sencillez, con humildad. Y debido a esto es que hay muchos que dicen, como lo escuchamos en la lectura, yo soy de Pablo, ¿verdad? Porque veían en él un gran líder. Otros decían, yo soy de Apolo, que era un judío convertido al cristianismo. Otros decían, yo soy de Kefa. ¿Quién es? San Pedro, ¿verdad? Porque sabían que Jesús le había encomendado a Pedro la iglesia. Y otros no se complicaban, decían yo soy de Cristo. Como hay personas de otras religiones que dicen, pues más bien cristianos, que dicen yo creo en Cristo y ya estoy. Yo me relaciono con Él, no me meto con nadie, no hay problema, y no debe de ser así. Cristo quiso que estuviéramos congregados en comunidad en nuestra iglesia. Y entre tantos problemas que hubo en la comunidad de Corinto, Pablo siempre tuvo palabras fraternas, pero a la luz de la palabra de Dios, la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, para irles exhortando, corrigiendo, ayudándoles a que siguieran el camino. En los capítulos del 1 al 4 es que encontramos este problema donde cada quien quiere tener como líder ya sea a Pedro, a Apolo, a Cristo, y Pablo hace verles de que es importante tener a Cristo como centro de nuestra comunidad, porque de lo contrario, cuando nosotros vamos buscando seguir a un líder humano, entonces vamos creando divisiones, nos creemos los sabiondos, no escuchamos a los demás, y esto rompe la unidad, hiere el cuerpo de Cristo. En los capítulos del 5 al 7, el otro problema que se encontraba eran las situaciones sexuales. Habían personas, se menciona el caso de una persona que aún estando en una comunidad tenía como pareja a su madrastra. Esto sabemos que es adulterio. Y San Pablo dedica varios versículos para decirles de que es importante que tomemos conciencia que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, no es para la prostitución. ¿Qué nos diría en este tiempo cuando se cree en tantas cosas que ofenden a Dios? Tantas cosas que atentan con la vida propia de la persona y cuanto más decir con los no nacidos. En los capítulos del 8 al 10, el problema que había es que habían personas que aún estando ya en comunidades cristianas, comían de la comida que le ofrecían a los líderes y unos estaban en contra, otros decían no hay problema. Entonces San Pablo exhorta de que evitemos hacer todas aquellas cosas que pueden hacer que el hermano se debilite su fe.
Porque Cristo no vino a decirnos qué comer o no comer, lo que sí nos dice es evitar el pecado, acercarnos a Él, tener conversión. Y en los capítulos del 11 al 14, el otro problema era en reunión de comunidad, todos querían hablar al mismo tiempo, unos tenían el don de lenguas, otros pretendían interpretarla, pero no era una verdadera interpretación. Entonces San Pablo dice que es importante de que cuando hay alguien que tenga don de lenguas en una comunidad, si hay alguien que lo interprete, está bien porque se edifica la comunidad. Pero si no hay, mejor es guardar silencio y darle importancia al don de profecía, que es la palabra de Dios, anunciar a Cristo como nuestro Señor. Y en los capítulos del 11 al 16 el problema era acerca de la resurrección de Jesús. Y San Pablo muy claramente nos dice que si Jesús no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Si Jesús no hubiera resucitado, hubiera sido como una persona común y corriente, pero Él, con su muerte, su pasión y su resurrección, nos da la vida eterna, nos abre las puertas del cielo. Continuamos con nuestro tema en la página número 100, a nuestro numeral número 3. Formamos un solo cuerpo. Como nos decía la hermana Dolly, dice acá, la cruz de Cristo, fuerza de Dios, sabiduría y cruz. Dios ha escogido los débiles del mundo. Bueno, mis hermanos, todo esto nos enlaza a lo que vamos a leer ahorita también, que formamos un solo cuerpo. Nosotros por el bautismo fuimos insertados en común unión de vida con Cristo. Formamos un solo cuerpo, aunque haya diferentes miembros, tal como lo vimos en el tema taller anterior. Decir yo soy de Apolo, de Pablo o de Cefas, es claro que se ha roto la comunión con el cuerpo de Cristo. ¿Por qué, mis hermanos? Porque, como ya lo hablábamos, nos enfocamos muchas veces en pertenencias a diferentes grupos, a la parroquia, que yo tengo pertenencia aquí, que yo de allá, que a veces nos enfocamos hacia a las novenas o a otras cosas, actividades, y a lo que menos le damos la importancia de vida también es a Cristo. Recuerden que nosotros formamos el cuerpo de Cristo. ¿Y cómo lo formamos? Recordando que Él murió por nosotros en la cruz, que no fue, como dice aquí, ninguna otra persona, sino la persona de Jesús, la que vino a salvarnos. Y a través de esa muerte de cruz, recordemos que lo crucificaron a la par de ¿qué? De personas que hacían daño, ¿verdad? Y Él vino por amor y por obediencia a cumplir con ese mandato de amor. Entonces enfoquémonos, mis hermanos, en Cristo. Que no rompamos esa comunión con el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Que estemos siempre unidos con Él. A través de, como ya lo hemos dicho también en muchas ocasiones, a través de la Eucaristía nosotros nos hacemos uno solo con Cristo, nos encontramos ahí con Él. Las posturas y pensamientos personales se han vuelto más importantes que la unidad de la pertenencia a Jesús. No nos olvidemos de que la pertenencia de nosotros es hacia Jesús, ¿verdad? En esa unidad. Pregunta:
¿Acaso fue Pablo crucificado por ustedes? Ahí nos está preguntando. Perfectamente sabemos que el que fue crucificado por nosotros y por nuestros pecados fue Jesús, ¿verdad? ¿O fueron bautizados en el nombre de Pablo? Nosotros fuimos bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces aquí también nos dice, inicia por la crucifixión y luego pasa al bautismo, porque a través del bautismo nosotros nos convertimos en hijos de Dios. Ambos de Cristo. Aquí nos dice, ¿ven? En la crucifixión fue Jesús el que fue crucificado. Y el bautismo, nosotros fuimos bautizados en el nombre de Jesús también. Y no de Pablo, Cefas o Apolo, ¿verdad? No el sacerdote viene y le dice, yo te bautizo en el nombre del sacerdote o en el nombre de ninguna otra persona, más que en la persona de Jesús. Entonces no nos enfoquemos más en que a veces los hermanos vamos y decimos, que yo voy a ir, hoy sí voy a ir a la prédica, hoy sí voy a asistir a la iglesia, porque es que el sacerdote que va a impartir la misa, es que yo ahí sí voy. Recordemos, está bien, mis hermanos, que busquemos donde nosotros nos sintamos más cómodos, pero recordemos que no vamos por ningún ser humano, que nosotros vamos por Cristo, porque pertenecemos a Él, de Él venimos y a Él vamos, ¿verdad? Por el bautismo, el creyente participa en la entrega de Cristo en la cruz y en su resurrección, ¿verdad? Que nosotros debemos luchar, aquí también hacer un énfasis que debemos luchar, porque en nuestras familias, en nuestros grupos y en todo nuestro alrededor sean bautizados, como están en ese sentido con sus sacramentos, porque es algo bien importante para nosotros poder seguir caminando, porque recuerden de que muchas personas no creen en el bautismo hacia los niños, porque están muy equivocados y se enfocan en que dicen, pero si él no sabe, pero los papás y la responsabilidad que tenemos como papás, nosotros sí sabemos. ¿Por qué los llevamos nosotros a sus vacunas? Ellos no saben, pero nosotros sí sabemos que es por su bien. Y lo mismo pasa con el bautismo. Es la parte más importante de un ser humano, ¿verdad? Para convertirse en hijo de Dios. ¿Por qué vamos a esperar, como los hermanos separados, que hasta que ya son personas mayores y adultas se bauticen? Y si mueren siendo niños, todas esas cosas nos debemos poner nosotros a pensar. Y pensemos en los que están alrededor nuestro, cómo podemos ayudarlos para que ellos también reciban esos sacramentos tan importantes. Mis queridos hermanos, vamos a continuar nuestro tema en el numeral número 4, en la página 101, la cruz de Cristo, fuerza de Dios. Y dice así, Pablo indica que fue enviado a evangelizar y no con palabras sabias para no desvirtuar la cruz de Cristo. Las divisiones se deben en muchos casos a la soberbia o vanagloria, la búsqueda de poder, prestigio o protagonismo. En otras ocasiones nos dividen los intereses económicos o ideológicos. La cruz de Cristo no se puede desvirtuar con discursos rebuscados o con mucha palabrería basada en sabiduría humana y no en locuras de la cruz. Quiero leerles, mis queridos hermanos, en 1 Corintios capítulo 1 y versículo del 17 al 21. De todas maneras, no me envió Cristo a bautizar, sino a proclamar el Evangelio, y no con discursos sofisticados, pues entonces la cruz de Cristo ya no tendría sentido.
porque el lenguaje de la cruz resulta una locura para los que pierden, pero para los que se salvan, para nosotros es poder de Dios. Ya lo dijo la Escritura: destruiré la sabiduría de los sabios y haré fracasar la pericia de los instruidos. Sabios, entendidos, teóricos de este mundo, ¿cómo quedan puestos? Y la sabiduría de este mundo, Dios la dejó como loca, pues el mundo con sabiduría no reconoció a Dios cuando ponía por obra su sabiduría. Entonces a Dios le pareció bien salvar a los creyentes en esta locura que predicamos. Palabra de Dios. Si nos damos cuenta, mis queridos hermanos, acá nos habla de que la sabiduría, de que el conocimiento, los teólogos, los sabios, los dotados en todos estos temas, al final no tienen mucho que ver, sino que todos aquellos que son creyentes en ese sacrificio que hizo Jesucristo al entregar su vida en esa cruz. Y a todos aquellos que andan rebuscando palabras bonitas, palabras del diccionario para tratar de dar discursos, eso no sirve de nada si no se da el mensaje correcto que queremos, que es ese sacrificio que Jesucristo hizo por cada uno de nosotros. Y en nuestro libro sigue diciendo: en la cruz de Cristo, que nos parece locura, está la sabiduría de Dios. Y es esa cruz que tantas veces se nos convierte en escándalo, la que predicamos y transmitimos. Recordemos que la salvación no es mérito nuestro, no somos nosotros los que llevamos la verdad que ilumina a los hombres con nuestra elocuencia. La salvación se debe única y exclusivamente a la cruz de Cristo. Cuando nos volvemos más importantes que el mensaje que transmitimos, es decir, el Evangelio, estamos desvirtuando la luz de Cristo. Entonces tenemos que tomar en cuenta, mis queridos hermanos, que nosotros no somos más importantes que el mensaje que queremos dar. Muchas veces queremos dar un mensaje, pero para que digan: qué bonito habla el hermano, qué don de la palabra tiene ese hermano. Y no damos ese mensaje para que los hermanos digan: qué gran mensaje tiene Dios para mí en esta ocasión. Y quiero leerles también en Gálatas capítulo 6 y versículo 14. En cuanto a mí, no quiero sentirme orgulloso más que de la cruz de Cristo Jesús, nuestro Señor. Por Él el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces nos damos cuenta, mis queridos hermanos, que nos manda que no nos sintamos orgullosos de nosotros mismos, porque lo más importante fue esa cruz. Lo más importante es que en esa cruz el mundo ya fue crucificado para nosotros y nosotros crucificados para este mundo. Quiere decir que nosotros ya morimos a este mundo y con Cristo Jesús resucitamos para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Bien, mis estimados hermanos, continuamos con nuestra catequesis en la página 101. El numeral 5 está el subtítulo Sabiduría y Cruz. La unidad se logra cuando somos capaces de fundamentar nuestra vida en lo esencial. La comunidad de Corinto tiene una forma de pensar equivocada, porque basa su discurso en sabiduría y palabras, y se enorgullecen de saber y poder explicar su doctrina y critican a los demás por no aceptarla.
Pero cada bando comete el mismo error. Han perdido la referencia a lo esencial, que es la cruz de Cristo. Pues bien, mis hermanos, como lo dice acá, que la unidad es la que nos lleva a ser las personas más nobles de este mundo. La unidad nos lleva a tener una vida más ordenada. La unidad nos lleva a tener una vida para que nosotros podamos dar el amor de Cristo. Pero dice por acá que los de la comunidad de Corinto hacían todo lo contrario. Ellos daban una doctrina con una sabiduría, porque sí tenían bastante sabiduría para explicar, pero lo que explicaban era humanamente, no explicaban con el amor de Cristo. Y eso es lo que hoy en día nosotros debemos de transmitir a los hermanos, porque es la única manera en que nosotros vamos a encontrar el verdadero camino de Cristo. La cruz es como el corazón del Evangelio de Cristo. Pablo quiere decir esto. Parece de tontos y locos anunciar que un hombre condenado a la muerte vergonzosa de la cruz sea el Salvador. Es una locura, una tontería para aquellos que buscan la vanagloria, el poder y el prestigio basados en grandes sabios y discursos humanos. Era lo que les comentaba hace un momento, que muchas veces nosotros creemos que por hablar muy bonito, por hablar con palabras, como dicen por ahí algunos hermanos, con palabras difíciles, vamos a convencer a los hermanos. No, mis hermanos. Aquí el que tiene que convencer es el poder de Cristo, el amor de Cristo, el mensaje de la buena nueva de nuestro Salvador. Ese es el que tiene que convencer para que nosotros estemos en el camino correcto del Señor. Pero para aquellos, dice, que están en camino de salvación, es decir, que aceptan que la salvación es obra exclusiva de Cristo y no tienen ningún mérito para vanagloriarse, la cruz es poder de Dios, es gracia de salvación, otorgada por el amor infinito de Dios. Jesús dio todo su amor en la cruz, mis hermanos. Ahora, ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué hacemos nosotros para continuar ese legado que dejó Jesús a nuestros apóstoles? Esa enseñanza que le dejó a todos los apóstoles y a los discípulos de su momento. Es una enseñanza que nosotros hoy en día debemos de llevarla. Es una doctrina de la Iglesia Católica y tenemos que continuar con ese mismo mensaje para que no se pierda y que otras iglesias o sectas protestantes, como se le llama últimamente, vengan a cambiar ese mensaje de salvación. Les voy a leer una cita que la encontramos en el capítulo 2, Primera de Corintios, del 1 al 8. Dice la palabra: pues yo, hermanos, cuando fui a ustedes para darles a conocer el proyecto misterioso de Dios, no llegué con oratoria ni grandes teorías. Con ustedes decidí no conocer más que a un Jesús, el Mesías, y un Mesías crucificado. Yo mismo me sentí débil ante ustedes, tímido y tembloroso. Mis palabras y mi mensaje no contaron con los recursos de la oratoria, sino con manifestaciones
de espíritu y poder, para que su fe se apoyara no en sabiduría humana, sino en el poder de Dios. Es verdad que con los perfectos hablamos de sabiduría, pero es una sabiduría que no procede de este mundo ni de sus poderes, que están para desaparecer. Enseñamos el misterio de la sabiduría divina, el plan secreto que estableció Dios desde el principio para llevarnos a la gloria. Esta sabiduría no fue conocida por ninguna de las cabezas de este mundo, pues de haberla conocido no habrían crucificado al Señor de la gloria. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Pues bien, mis hermanos, como dice ahí, que esa sabiduría no es de este mundo, no es de los humanos, sino que es una sabiduría divina, porque, como dice en la palabra, que no hubiera valido la pena la crucifixión de Jesús, porque estaba en la Escritura y eso tenía que pasar. Pero nosotros sabemos por fe que Cristo resucitó para la gloria y para darnos esa ansiada salvación que nosotros queremos y, por supuesto, la vida eterna. Hermanitos, ha llegado el momento de que hagamos nuestra oración final. Vamos a decir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, infinitamente gracias por todo lo que hemos ido aprendiendo, no solamente en este tema, sino que a lo largo de los temas de la sinodalidad. Hoy particularmente nos pides de que estemos unidos, que evitemos toda confrontación, toda división, toda prepotencia, todo egoísmo, sino que tratemos de hermanarnos más, de ser empáticos, humildes, comprensivos. Pero sin ti, mi Señor, no lo podremos hacer sin tu Santo Espíritu. Derrama en cada uno de nosotros los dones que necesitamos y ayúdanos que las debilidades que tengamos las pongamos en tus manos y nos esforcemos para que vayan desapareciendo y cada día crezcas tú, Señor, para que podamos crecer a la estatura tuya, como nos dice San Pablo, la estatura de Cristo. Madre querida, ven y acompáñanos en tus manos, ponemos nuestras comunidades, nuestras familias, la iglesia entera. Te suplicamos por el Papa, los obispos, los sacerdotes, los religiosos y religiosas, por nosotros los laicos. Ayúdanos a que podamos ser luz en este mundo y por aquellas personas que han dejado de creer en ti o nunca han creído. Ayúdanos, Señor, que podamos llegar a ellos con nuestro ejemplo, llevando tu palabra. Sin ti no podemos ni queremos hacer nada, porque sabemos de que se echaría a perder. Pues reconocemos que tú eres el camino, la verdad y la vida. Y que todo lo que hagamos a lo largo de nuestra vida sea conforme a tu voluntad y sea una gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Infinitamente sea alabado, Mi Jesús sacramentado, Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. María auxilia a los cristianos, Ruega por nosotros.